Gracias, sean bienvenidos. Nos sentimos muy contentos con esta segunda temporada del podcast Justicia y algo más, porque hoy tendremos un primer capítulo de esta segunda temporada, pero que me parece sumamente interesante e importante para todas las mujeres en general y para toda aquella persona que ha sido víctima de violencia. Entonces, les reitero la bienvenida. La temática del podcast es Padrón de Personas Declaradas Responsables de Violencia Familiar y que me parece que tiene una repercusión muy importante en nuestro estado, toda vez que tenemos alertas de género y tenemos un gran compromiso desde las instituciones para prevenir el feminicidio. Pero bueno, antes de entrar en materia, pues nuestro cafecito, como ya es costumbre. Gracias, pues ya estamos de vuelta. Les reitero mi emoción por este primer capítulo de esta segunda temporada, por supuesto, aquí acompañada por mis amigos, la magistrada Denise de Los Ángeles, el magistrado Juan José. De verdad estoy súper emocionada, muy feliz, porque retomamos este proyecto que me parece muy importante, que la finalidad o el objetivo principal es comunicar a toda la ciudadanía temas de interés jurídico que nos atañen a todos. Y pues qué más que este tema, precisamente el padrón de violentadores, que creo que es algo, un parteaguas en materia de justicia en el estado de Veracruz, porque este padrón constituye un gran avance, una acción positiva para combatir el feminicidio, que tanto aqueja a nuestra sociedad en general. Entonces, creo que esto nos va a dar un plus como institución, pero una institución que se suma, que participa y que está preocupada por temas que atañen a la sociedad. Pero bueno, ¿de qué va? ¿De qué se trata? ¿Qué es este padrón de violentadores? Bueno, ahí, sí, lo primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación a este primer podcast de la segunda temporada tan exitosa que ha habido, y muy complacido de poder también participar para el público que nos acompaña en esos temas de gran interés. Y sin duda la violencia, el momento en que nos encontramos, la complejidad social, los niveles de violencia que han alcanzado en la sociedad y en las familias, creo que esa es una medida que se celebra mucho. Justamente el Consejo de la Judicatura, que también encabeza la presidencia a tu cargo. Gracias. Celebro mucho que hayan ya aprobado estos lineamientos para este acuerdo de creación del padrón de personas declaradas responsables de violencia familiar, que no es otra cosa que un padrón público. Un listado. Por cierto, sí, que se aprobó apenas el día 2 de octubre. es correcto, apenas. Ya estamos dando la primicia, pero que creo que debes saberlo, conocerlo. Ya se puede consultar. Consultar, por supuesto, conocerlo todos y cada uno de los veracruzanos, pero además de eso lo puedes consultar desde cualquier lugar del país, porque está ahí en nuestra página, en la página del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Así es. Sin duda que va a tener, contar con un padrón de violentadores al interior de las familias, ¿no? Sin duda va a ser un gran paso de prevención, por supuesto, de la violencia, ¿no? Para que también tanto hombres como mujeres se informen de los diferentes tipos de violencia que hay, y en particular la violencia familiar o la violencia vicaria que se puede cometer dentro de la familia, y también que sepan que estos actos, estas conductas tienen efectos en el campo penal y en el campo familiar. Es decir, no solamente estás cometiendo una falta, digamos, de materia civil o privada al ser un violentador, digamos, económico, reteniendo dinero, reteniendo el pago de alimentos, ejerciendo violencia psicológica, insultando, afectando a tu familia, sobre tus hijos y demás en el ámbito familiar, sino que esto constituye delitos que también tendrán una sanción penal, y que, bueno, al final, este padrón lo que hace es que en todos los procesos, ¿no?, penales o familiares, en donde se acredite que hay violencia familiar, el violentador, ¿no?, será comunicado a la unidad de género de este Poder Judicial, que es la que va a alimentar, junto con el área de control estadística, este padrón, ¿no? Ahí irán aquellas personas que han causado violencia familiar y que hayan sido acreditados mediante sentencia firme, ¿no? Sí. Eso es muy importante. En este padrón van a estar gente que ha sido sentenciada, que tiene una condena y que esa condenatoria ya ha causado ejecutoria. Por el momento estamos hablando de temas, de hechos
delitos como tales, tipificados por la ley y que es de todos conocido, al menos quienes estamos inmersos en este tema, en estos temas jurídicos, que bueno, que cada vez se han ido agravando más las penas, cada vez se han ido agravando más. Entonces creo que eso también tiene que ser otro factor disuasivo, el saber que puedes llegar a ese padrón. Obviamente no porque te denuncien nada más, sino que tienes que correr todo un proceso en el que se te sentencia con una condenatoria. Esa condenatoria incluso la puedes recurrir a través de un recurso, incluso irte a un juicio de amparo. Pero una vez que esta condenatoria causa ejecutoria, entonces en ese momento subes a este padrón. Y que creo sin duda que es una acción preventiva muy importante también para frenar el feminicidio y que también debe ser un estímulo para las víctimas para acudir y denunciar y buscar justamente que la persona sea condenada. ¿Por qué? Porque al estar en el padrón ya es irreversible. Así es. Así es. Y sobre todo que es una medida ante la situación que vivimos, ¿no? Por ahí el propio INEGI ha reportado que alrededor de 7 de cada 10 mujeres en México han padecido algún incidente de violencia en sus vidas. Me parece un dato alarmante, ¿no? México, Veracruz se encuentra dentro también de ese margen, y creo que todas las acciones que implementen las instituciones justamente para informar y para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia hacia la mujer y contra niños, niñas y adolescentes, me parece que es muy plausible y fundamental llevarlo a cabo. Por eso es la importancia de poder comentar y darlo a conocer, ¿no? Cómo va a operar. Sí, por supuesto, porque mira, Veracruz es a nivel nacional la cuarta entidad donde mujeres, niñas mayores de 15 años han sido víctimas de violencia familiar. Estamos hablando de un 13.8% de mujeres, pero esos son los datos de las que denuncian, pero ¿y todas aquellas mujeres que no denuncian, todas aquellas niñas, porque precisamente muchas veces por ser menores de edad no acceden al tema de la justicia? Entonces, vaya, es muy alarmante, muy preocupante, porque este círculo de violencia, creo que habíamos tenido ya un podcast en relación al círculo de la violencia y sin duda la violencia durante el noviazgo. Entonces, ¿qué va? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, y creo que tenemos que generar todo este tipo de medidas preventivas para evitar que crezca y que desafortunadamente llegue a un feminicidio que tanto aquejan a nuestra sociedad. Entonces, todas estas pequeñas acciones positivas abonan a la prevención. Magistrada, me encantaría que me platicaras de los tipos de violencia, porque todos nos imaginamos, cuando hablamos de violentadores, gente que te golpea. Claro. Violencia física, que es la que todos traemos muy clara, pero hay muchísimos tipos de violencia. Muchísimos. Bueno, muchas gracias por esta invitación de estar hoy aquí en este primer episodio de la segunda temporada de este podcast tan bueno, que además nos lleva a reflexionar sobre temas jurídicos, pero desde el contexto ciudadano, y nos permite analizar con una visión muy clara de qué va la justicia cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo como ciudadanos, como hombres y mujeres? Y nosotros podríamos dar nuestro punto de vista o abonar un poquito desde el marco normativo y desde nuestra visión jurisdiccional. Bueno, la violencia, justo como lo platicábamos, no es un tema como de pronto lo pensamos, que es este golpe que recibes, o incluso el feminicidio, que es lo más lamentable de la violencia que sufren las mujeres, niñas y adolescentes. Pero además, en el caso de violencia, pues existen dos, ¿no? Violencia de forma personal, pero también violencia a través de interpósita persona. Y aquí tenemos que ser todos muy reflexivos. Es cuando las personas dentro de tu contexto familiar, y esto incluye no solamente a tus parejas, sino también a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, a tus tíos, todos los que están en este contexto familiar, puedan utilizar a otras personas para dañarte. Esto es cuando no es directo, es decir, cuando utilizan a los hijos para tomar información tuya, para mandarte mensajes que te puedan violentar, amenazas, humillaciones. Es que esto se da mucho ya cuando están separados, ¿no? Mucho. Yo, fíjate que mi familia, tengo el caso, me percaté de un familiar que se separa de su mujer, de su concubina, y su menor hijo lo está filmando con el celular. Un pequeño de escasos 6, 7 años lo está filmando, y es algo muy preocupante, porque ya estás inmiscuyendo a un menor en una dinámica de violencia y de vigilancia
violencia que por supuesto no le atañe, no le corresponde y que sin duda tendrá una secuela también para el menor. Y no solamente psicológica, ¿no? En su caso podría ser alguna secuela también administrativo o incluso penal, por repetir este patrón de comportamiento al interior de la familia y que después pueda ser también este menor hijo un violentador de su madre, ¿no? O de su padre o de un hermano. Entonces, este círculo complicado en el que pensamos que un pellizco, un jalón de cabello, un empujón, una humillación verbal, también es un tipo de violencia, son violencias psicológicas. La violencia física comienza con este tema de un pellizquito, ¿no? Un jaloncito de pelo, un jaloncito de patilla. Una patada bajo la mesa, un apretón de brazo, y bueno, ya ni hablar de los temas de que se mofen de alguna circunstancia en particular, ¿no? Una circunstancia física, desde que si eres morena, si eres alta, chaparrita, gordita, etcétera. O sea, muchas veces lo normalizamos. Lo normalizamos y lo vemos como si fuera algo común, el que a las mujeres, por ejemplo, nos controlen el largo de la falda, qué te vas a poner, cómo te maquillas. O sabes que también, Liz, por ejemplo, yo observo que se pasa mucho de largo la conducta violenta que tiene de repente una persona, en este caso un hombre, ¿no? Ante tal situación. Es decir, a lo mejor no te hace nada a ti, pero su furia es tal que a lo mejor golpea algo, destruye algo y ojo, ¿no? Porque eso es un síntoma de violencia, ¿no? Que en algún momento se va a desatar directamente contra la persona. La recomendación es, mejor sal de ahí, ¿no? Sí, sale, que ya tuvimos un podcast en relación a esto, al círculo de la violencia, pero que ahorita tengo un dato que me parece sumamente importante y hablando del tema dentro de la familia en cuanto a los números en Veracruz. Las personas señaladas agresoras dentro del ámbito familiar son un 22.7% hermanos. Impresionante. 12.3 los padres, 11.3 los tíos y madres 11.2. Entonces, caray, esto nos debe alertar. Me parece muy grave que sean los hermanos los mayores violentadores dentro de una familia, quienes abusen de un consanguíneo. O sea, me parece sumamente alarmante que esto esté ocurriendo dentro de las familias veracruzanas. Y que además la violencia que ejercen los padres, que uno pensaría que el padre es el mayor violentador de una familia, se encuentra muy cerca de él el tío, ¿sí? ¿No? Y en el que casi al mismo nivel la madre. Sí. ¿No? Recordemos también que el estilo familiar en nuestro estado es que normalmente viven en un mismo inmueble, padres, madres, tíos, abuelos, primos, comparten, etcétera, hacen a veces varias casas. Roles. Y los roles de educación y de desarrollo. Y también hay un tema aquí, que hay familias donde se maneja mucho el tema del patriarcado y le dan cierta autoridad al hijo mayor. Claro. Con los hermanos menores. Claro. Y entonces todos normalizamos que hay que servir al hermano mayor, hay que obedecerlo, hay que tolerar incluso sus abusos, tanto físicos como psicológicos. Y puedo decir que me tocó tener conocimiento muy de cerca de un hermano mayor que psicológicamente, incluso físicamente, violentaba de manera cotidiana al más pequeño de sus hermanos. Va creciendo y al final del día, ¿qué sucede? Rencillas familiares. Claro. Cuando los padres ya no están, ya vienen ahora estas rencillas, estos resentimientos que conllevan incluso peleas por herencias, etcétera. Entonces, si estamos viendo, se va gestando esa violencia desde lo más profundo de la familia. Y un tema muy importante aquí entre hermanos también y entre parejas, con los hijos, etcétera, que va al otro padrón, el de violencia patrimonial. El violentar a la persona que tiene a su cuidado a los hijos menores y dejar de proporcionarles alimentos o incluso, no solamente para los hijos, la persona que no tiene ingresos económicos y que no puede pagar una renta, luz, agua, etcétera, y la otra persona violentadora lo hace con el propósito de limitarla, ¿no? O cuando existen este tipo de chantajes. Sí, si esto, entonces te doy, pero si esto, entonces no te doy. Claro. Ese es un tipo de violencia patrimonial y que no solamente se ejerce entre cónyuges, sino también, o excónyuges, sino también entre
padres e hijos, Sí. hermanos, todos los que comparten este círculo familiar Y que, están obligados. y que a largo plazo tiene una afectación muy, muy fuerte dentro de la dinámica familiar e incluso social. Y aquí vale la pena hacer un breve paréntesis. También ya hicimos un podcast en relación al padrón de deudores alimentarios, que ya está en nuestra página. Hablando de violencia Hablando de violencia Claro. económica, el cual ya está y que quedó desde el día 5 de septiembre. Desde el día 5 de septiembre de este año. Entonces, bueno, aquí ahorita dentro del podcast, aquí en la pantalla van a aparecer los links tanto para irnos al padrón de deudores alimentarios como al padrón de violentadores, y que podremos, que nos redirigirá de manera directa al micrositio que se ubica dentro de la página del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Entonces, creo que esto es muy importante que lo tengamos muy presentes, porque aquí viene también el tema de la prevención. A ver, si nosotros, como mujeres, como hombres, porque esto no nada más atañe a la violencia de las mujeres, también a los hombres, Claro. pretendemos iniciar una relación o ya traemos una relación y tenemos tal vez alguna situación ahí como que no nos gustó, pues bien valdría la pena echarnos un ojito al padrón, el cual se verá alimentando de manera cotidiana por parte de la unidad de género, por supuesto estadística, y todos los jueces del Estado, todas esas sentencias que van causando ejecutoria, porque es muy lamentable, es de verdad muy lamentable que estas personas se vuelven a relacionar con otra mujer, con otro hombre, y repiten porque son patrones, porque al final del día no lo atienden de fondo. Este tema de ser violentador, pues tiene un trasfondo psicológico, familiar, social muy, muy, muy grande que hay que atender, pero muchas veces no se atiende. Entonces vuelven a caer en lo mismo, pero con otras mujeres. Y yo creo en el podcast pasado platicaba que tuve el caso en algún momento cuando era yo juez de control en aquel momento fue un homicidio calificado, un señor ya grande, cumplió su sentencia, salió, estuvo internado en el reclusorio muchísimos años, sale, se vuelve a relacionar con otra mujer y ahora la priva de nueva cuenta de la vida, ya es la segunda mujer que priva de la vida, pero como ya existe esta figura en aquel momento existía el feminicidio, bueno, pues ahora está por feminicidio, pero la primera vez sí era un homicidio calificado, pero también mató a su esposa, o sea, son dos mujeres. Yo creo que si todos estos todas estas cuestiones hubieran existido, tal vez estos padrones, toda esta información, pues posiblemente esa mujer le hubiera pensado dos veces, porque ya va saliendo de la cárcel por haber privado de la vida a su esposa. Y no lo sé, pero tal vez ni siquiera tenía conocimiento de esa circunstancia. Completamente. Y creo que tenemos que tener el foco muy claro en esto. Tenemos que saber siempre, hombres, mujeres y niñas, niños y adolescentes, qué es la violencia y de qué va, desde qué momento comienza. Porque si nos esperamos, justo como platicábamos hace rato, a un golpe, ya estamos muy adelantados en el tema de violencia. El tema de violencia física ya es un paso muy adelante, pero comencemos con la violencia psicológica, con la violencia emocional, con la violencia patrimonial, que hace rato les comenté la económica y la patrimonial, cuando te esconden tus cosas, es decir, cuando te esconden tu pasaporte, tu acta de nacimiento, tus credenciales, objetos de tu pertenencia para que no puedas moverte en el caso de que tengas un vehículo, las llaves o el acceso a tus cosas, a tu casa, etcétera. Las escrituras, etcétera. Eso se da muchísimo. Y eso son ejemplos muy claros que tenemos que estar conscientes que existen, y eso es violencia y es denunciable también a quien lo cometa. Además, yo quisiera agregar que en este caso el padrón de violentadores de ámbito familiar no se circunscribe al hogar, ¿no? Es decir, no es porque sea la familia en la casa, no es Así lo que es. puede pasar dentro de la casa o fuera de la casa, porque una familia no se determina en función de que vivan todos dentro de un domicilio. Claro, hoy es en función de la relación afectiva que los une. Hay personas que mantienen relación y no conviven bajo el mismo domicilio. Ahora hay muchísimos tipos de familias. Así es, el concubinato, por ejemplo, no necesariamente tienen que estar bajo el mismo techo para que exista una relación de apoyo, de afectividad, que eso ahí es donde está la familia. Incluso, por supuesto, que el lazo sanguíneo es fuerte, pero el lazo afectivo también es más fuerte. De ahí que incluso hasta aquellas personas, padrastros o madrastras, que tengan a su cargo, guardia y custodia, niños que no son biológicamente suyos, también serán responsables de ejercer violencia familiar, aunque digan, no es mi hijo.
Claro. El hecho de que tú te conduzcas como padre significa que eres padre. Entonces no puedes tú evitar, ¿no?, también las consecuencias de asumir responsabilidades. Claro, te da derechos, pero también ciertas responsabilidades, ¿no? Completamente. Entonces, esa parte como que la tenemos que tener muy clara. Y bueno, ahora, en virtud de la alimentación que se le está dando a este padrón de violentadores, pues sí me gustaría ver de cómo va nuestro estado, cuáles son los lugares donde más violencia existe. Bien, pues tenemos ya algunas sentencias que han causado ejecutoria y llama mucho la atención que los distritos judiciales que más sentencias reflejan son Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla. Entonces, hacia el sur tenemos Coatzacoalcos con 31 sentencias que ya han causado ejecutoria y lo importante aquí es que de los imputados no son hombres solamente. De 29 son hombres y 2 son mujeres. Y 2 son mujeres ya sentenciadas. Y en San Andrés Tuxtla son 14, igual que en Misantla, pero igual en Misantla son 12 hombres y el resto de mujeres. En San Andrés Tuxtla, 14 hombres y, bueno, aquí hay un dato extra que hay de identidad resguardada, entonces me pareciera que hay 16 sentencias porque son 2 más. Entonces sí existe 3 distritos judiciales en los cuales tenemos mayor incidencia o mayor denuncia, que también eso puede ser porque no sabemos si existe una mayor cultura de denunciar en estos distritos, más hacia el sur. Es lo que decíamos, cuando no se denuncia, realmente los datos que tenemos, pues es en base a estadísticas de los que llegan al juzgado, de los que logran una sentencia, pero pues muchísima gente, y esto debe ser un estímulo para denunciar. Si estás siendo víctima de violencia, denuncia, porque si hay consecuencias, sí va a haber consecuencias, sin duda. Esto es muestra, este banco se va a ir, evidentemente, alimentando todos los días, pero también estamos muy prontos a lanzar un tema ahí en particular en relación con las medidas de protección en estos temas de violencia, porque desde el Poder Judicial estamos comprometidos institucionalmente a contribuir a combatir la violencia que en un momento dado llega a un feminicidio, y no solamente al que llega al feminicidio, sino a la violencia en general dentro de las familias, porque creo que como la familia, al ser la base de la sociedad, esto también va a influir muchísimo para prevención del delito en general. Claro. O sea, estamos hablando de robos, pederastias, etcétera, va a influir en general. Entonces, tenemos nosotros institucionalmente que dar nuestro granito de arena. Sí, yo creo que también es fundamental lo que comentaban hace un momento sobre informarse los tipos de violencia que has comentado, porque en efecto, pareciera que la violencia solamente es a cargo de hombres, y no es así. La Suprema Corte, en un caso muy interesante, determinó que se comete violencia cuando, por ejemplo, uno de los padres o madre no permite la convivencia de su hijo con el otro padre. Hay que recordar que el derecho de convivencia de los niños y niñas es de los niños y las niñas, claro, no es de los padres. Yo tengo derecho a convivir con él, no, el derecho de convivir contigo es de él. Por eso es que nadie debe interferir en esas convivencias. Se les exhorta a aquellas personas que tengan bajo guardia y custodia a los niños a que les permitan convivir con su padre o con su madre, porque es importante para su desarrollo. Claro, hay excepciones. Y para eso tenemos el Secofan. Claro. ¿Por qué? Para que se pueda dar esta convivencia también en un medio seguro, en un ambiente controlado. No debe de haber ese tipo de convivencia. Claro, y ya también tuvimos en el podcast un capítulo en relación al Secofan, y creo que, bueno, todos están aquí, están en nuestras redes sociales, los pueden consultar para saber de qué va, cuál es la dinámica, cómo opera el Secofan, porque todo esto abona, insisto, a la consolidación de la familia como pilar de la sociedad. Y en este caso, como comentaba, se comete violencia familiar, dijo la Corte, se comete violencia familiar a quien no permita la convivencia del niño con su otro padre. Entonces, es muy importante que la violencia familiar no es exclusiva de uno o de otro. Claro, la ha padecido históricamente más las mujeres, por supuesto. Sí, claro. ¿No? Hace un momento estabas hablando de violencia vicaria, ¿no? Por supuesto. Y el nuevo Código Nacional lo trae muy presente el asunto de violencia vicaria. Es una demanda social muy clara. Este tipo de padrones de violentadores, vemos que fue una demanda que surge en la lucha en las calles por parte de los movimientos feministas y de las mujeres, y me parece extraordinario que lo hayas retomado, que se esté llevando a cabo. Sobre todo que se le esté dando una forma ya legal, institucional, algo ya formal, eso es lo importante, formal, porque todos sabemos de los tendederos, de las pintas, de los grafitis y demás, pero esto ya es formal, esto ya es algo que ya hay una cuestión probada
efectivamente, porque ya hay una sentencia condenatoria y que por supuesto hay causa ejecutoria. Ya se agotaron todos los recursos. Entonces esto ya está, ya queda para la posteridad. Quien llega a este punto de estar en el padrón, pues bueno, es un violentador y de eso no hay vuelta. E importantísimo recordarles a quienes nos escuchan en el podcast, para que también ustedes lo den a conocer, confíen en sus instituciones, confíen en nosotras, confíen en denunciar. Aquí van a encontrar justicia, pero además van a poder encontrar eco para otras mujeres, para otras niñas, para otros adolescentes. Es muy importante denunciar. Y efectivamente también institucionalmente nosotros acabamos de implementar, está ahí en nuestra página del Poder Judicial, un número de WhatsApp, donde nosotros, si ustedes tienen un tema, una denuncia, no propiamente una denuncia, sino que ya traen un proceso, tiene que estar ya con nosotros en un juzgado, ya sea familiar, penal, incluso civil, laboral, etcétera, pueden escribirnos ahí, mandarnos un WhatsApp y tengan la seguridad que desde Presidencia los estamos atendiendo de manera directa para darle seguimiento, para saber qué está pasando con su asunto, de qué se trata, se les va a dar una cita. Tenemos puertas abiertas, ya tenemos puertas abiertas para poder atender y sobre todo aquí lo más importante es escuchar a la ciudadanía, porque antes que todo somos servidores públicos. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast. ¿Quieres agregar algo, magistrado? Pues solamente brevemente quisiera explicar que ya tenemos este padrón de deudores alimentarios morosos que va a ser, se instrumentó, va a ser de oficio, ¿no? Nuestros jueces se darán a la tarea de buscar si los obligados han estado cumpliendo con su obligación y de existir un retraso en su obligación por más de 90 días, serán enviados a este padrón del cual podrán salir sin ningún problema al momento de que paguen la totalidad de su deuda alimenticia que tienen con sus hijos, niños o niñas. También podrá ser de petición de parte, de manera que aquellas representantes de menores, de madres, padres que tengan a su cargo niños, niñas o adolescentes y que haya atrasos en los pagos de sus pensiones alimenticias por más de 90 días, háganlo de conocimiento del juez para que el juez requiera la parte y se pruebe la totalidad. Aquí no hay que voy a pagar una parte y luego otra parte. No, mientras no pagues la totalidad de la deuda con tus hijos, estarás en el padrón. Y eso sería todo. Y muchas gracias por la invitación. Y es súper importante que la ciudadanía tenga conocimiento de estos dos padrones, porque sin duda son un gran avance en materia de impartición de justicia. Magistrada. Pues muchas gracias, de verdad ha sido un placer convivir en estos momentos con ustedes y abonar que de ese salen, pero de este no. Sí. Del de deudores puede salir, del de violentadores ya no. Y bueno, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, ahí estamos para atenderlos y ahora también por WhatsApp de manera directa atendido por Presidencia para darle seguimiento a todas esas dudas, asuntos que tengan ustedes en diversas materias, estamos a la orden para atenderlos. Insisto, somos servidores públicos y comprometidos con el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Gracias y nos vemos pronto en nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias.